la semana más documentada de la historia antigua, y la mayoría de los cristianos no conocen ni la mitad. No es una exageración. Tenemos más evidencia arqueológica, textual y forense de lo que ocurrió entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección del año 33 después de Cristo que de cualquier otro evento del mundo antiguo. Y sin embargo, lo que la mayoría de la gente cree que pasó esos 8 días es una versión simplificada, casi infantil, de una realidad tan densa, tan abrumadora, que cuando uno la reconstruye pieza por pieza, no puede evitar quedarse sin aliento. Yo he dedicado 40 años de mi vida a examinar los manuscritos, a pisar las piedras de Jerusalén, a comparar los textos antiguos con los hallazgos modernos. Y lo que he descubierto es que la Semana Santa no fue solo un drama religioso, fue el momento en el que el tiempo mismo se partió en dos. Permítanme llevarles allí, no como una clase de historia fría, sino como un viaje en el tiempo. Vamos a reconstruir cada día, cada hora, cada detalle, desde la entrada triunfal hasta el grito final, desde la multitud que gritaba «Hosana» hasta el silencio absoluto del sábado. Y cuando terminemos, verán que la evidencia no solo sostiene la fe, la grita. Antes de continuar, quiero que sepan algo. Yo rezo por cada suscriptor de este canal. Leo sus nombres en los comentarios, veo sus luchas, sus búsquedas y los pongo delante de Dios. Si aún no se han suscrito, háganlo ahora, únanse a esta familia. Padre, te pedimos que abras nuestros corazones a la verdad de tu palabra. Que esta reconstrucción no sea solo conocimiento, sino encuentro contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, déjenme mostrarles lo que encontré. El Domingo de Ramos del año 33 después de Cristo comenzó como cualquier otro día en Jerusalén, excepto que la ciudad bullía con una energía eléctrica. La población, que normalmente era de unos 80.000 habitantes, se había triplicado durante la Pascua. Los peregrinos llegaban de todas partes del mundo conocido, de la diáspora judía en Egipto, Siria, Roma, incluso de la lejana Babilonia. Las calles estaban atestadas de gente, animales, olores. El templo, ese gigante de piedra blanca que Herodes había ampliado hasta cubrir 35 acres, el equivalente a 30 campos de fútbol, se alzaba sobre la ciudad como una montaña tallada por ángeles. Y en medio de ese caos festivo, un hombre montado en un burro descendía por la ladera del Monte de los Olivos. No era un gesto de humildad cualquiera. En la cultura judía, montar un asno era un símbolo mesiánico explícito, tomado de Zacarías 9:9, y la multitud lo sabía. Por eso extendían sus mantos en el suelo, por eso cortaban ramas de palma, un símbolo de independencia nacional judía, usado en las revueltas macabeas. Cada grito de Hosana era una declaración política y teológica al mismo tiempo. Pero hay un detalle que casi nadie conoce. Los arqueólogos han encontrado en los alrededores de Jerusalén restos de palmeras datileras del siglo I, y su polen revela algo fascinante. La temporada de floración de las palmeras en Jerusalén es a finales de marzo o principios de abril, exactamente cuando la Pascua caía ese año. La naturaleza misma estaba sincronizada con la profecía. I want to share something with you that directly relates to what we're uncovering here. In my years of research, the single greatest challenge wasn't finding the evidence. It was maintaining the discipline of engaging with it daily. Not just academically, but spiritually. I started using a tool that bridges that gap. It takes the kind of deep textual analysis we're doing right now and weaves it into a daily practice. It fundamentally changed how I approach both my research and my faith. I put the link in the pinned comment if you're the kind of person who wants to go deeper, not just once, but every day. Ahora permítanme mostrarles lo que realmente sucedió en los días siguientes. El lunes siguiente, Jesús entró en el templo, y lo que hizo allí fue un terremoto legal. Derribó las mesas de los cambistas, volcó las sillas de los que vendían palomas. Pero la mayoría de la gente no entiende por qué se enfadó tanto. No era simplemente contra el comercio en sí. Es que el mercado de animales para sacrificios se había instalado en el atrio de los gentiles, la única parte del templo donde los no judíos podían orar. Jesús estaba defendiendo el derecho de los extranjeros a adorar a Dios. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, citó de Isaías 56. Y los cambistas, además,
Cobraban comisiones abusivas, usando el sistema de monedas tirias que contenían más plata, estafando a los peregrinos pobres. El historiador Josefo registra que en una sola Pascua se sacrificaban hasta 250.000 corderos. Imaginen la cantidad de dinero, la corrupción, el abuso. Jesús no estaba siendo violento sin razón, estaba realizando una purificación profética, exactamente como Malaquías 3:1 había predicho. De repente vendrá a su templo el Señor a quien buscan. Y note el detalle arqueológico. En 1968, los excavadores encontraron en la esquina suroeste del monte del templo una piedra con una inscripción en griego que decía: «Ningún extranjero puede entrar dentro del valcado que rodea el santuario. Quien sea sorprendido tendrá la muerte por su propia culpa». Esa era la barrera física que Jesús estaba desmantelando simbólicamente. El miércoles, la tensión era insoportable. Los líderes del Sanedrín, el Consejo Supremo Judío de 71 miembros, se reunieron en la casa del sumo sacerdote Caifás, en el barrio alto de Jerusalén. Las excavaciones de 1990 descubrieron esa misma casa, una mansión de 1.800 metros cuadrados, con mosaicos y baños rituales. Allí, según los evangelios, planearon el arresto. Y entonces apareció Judas. El nombre Iscariote probablemente significa hijo de Queriot, una aldea en Judea, lo que lo convertía en el único discípulo no galileo, el forastero. La traición no fue por 30 monedas de plata, eso era el precio de un esclavo, Éxodo 21:32. Sino por una deuda de honor o desilusión política. Pero lo que la mayoría no sabe es que el jueves por la noche, cuando Jesús cenó con sus discípulos en el cenáculo, no celebró una cena formal de Pascua. La cronología de Juan es diferente. Jesús murió antes de la Pascua oficial, como el Cordero de Dios, mientras los sacerdotes sacrificaban los corderos en el templo. Por eso no hay cordero en la última cena. En cambio, Jesús tomó pan y vino y pronunció palabras que resonaron en los oídos de los discípulos como un eco del Éxodo. «Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Y luego lavó sus pies. Gabriel, el gesto más humilde que un amo podía hacer por un esclavo. Pero los arqueólogos han encontrado en las casas del siglo I en Jerusalén cuencos de piedra para lavarse los pies, con inscripciones hebreas. No era solo un símbolo, era una inversión total del poder. Ahora quiero detenerme aquí, porque sé que alguien que está viendo esto está pasando por su propio Getsemaní. Tal vez se siente solo, tal vez Dios le parece silencioso. Quiero que sepa que Jesús entendió ese silencio. En el huerto sudó gotas de sangre. Hematidrosis, un fenómeno médico real causado por estrés extremo que rompe los capilares de las glándulas sudoríparas. No fue una metáfora, fue el cuerpo humano llevado al límite de su capacidad de sufrimiento. Y en ese momento, Lucas nos dice que un ángel del cielo se le apareció para fortalecerlo. Pero lo extraordinario es que Jesús sabía lo que iba a pasar, y aún así gritó: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Si usted está en un momento en que todo parece oscuro, escriba en los comentarios lo que está pasando. Yo leo cada uno, y esta comunidad ora por usted. El viernes, el juicio fue un simulacro. El Sanedrín violó sus propias leyes. No podían condenar a muerte en una sola sesión, no podían hacerlo de noche, no podían usar testimonios contradictorios como lo hicieron. Pero el sumo sacerdote Caifás rasgó sus vestiduras y gritó: «¡Blasfemia!», cuando Jesús afirmó ser el Mesías, el Hijo del Bendito. Y lo entregaron a Pilato. El gobernador romano tenía autoridad para ejecutar, pero los historiadores como Tácito y Filón describen a Pilato como un hombre cruel y obstinado. Sin embargo, el Evangelio muestra a un Pilato vacilante, tratando de liberar a Jesús. ¿Por qué? Porque su esposa, Claudia Prócula, había tenido un sueño angustioso. Y porque Pilato sabía que Jesús no era un insurrecto político. Pero la multitud, manipulada por los líderes, eligió a Barrabás, cuyo nombre significa Hijo del Padre, una ironía trágica.
Pilato lavó sus manos en un gesto simbólico que conocemos por fuentes romanas como aqua et igni interdicere, una purificación ritual. Luego entregó a Jesús para ser azotado y crucificado. La flagelación romana era tan brutal que muchos morían antes de llegar a la cruz. El instrumento, el flagellum, tenía tiras de cuero con huesos y metal incrustados. Los médicos forenses han estudiado los surcos que dejaba en el cuerpo. Desgarraba la piel hasta el músculo, dejando la carne expuesta. La pérdida de sangre era masiva. Jesús fue obligado a cargar el patibulum, la viga horizontal de la cruz, que pesaba unos 50 kilos. El camino hasta el Gólgota, lugar de la calavera, corría por una calle empedrada que aún existe bajo el convento de las Hermanas de Sion, con marcas de juegos de dados de los soldados romanos. Allí, en el lugar de la ejecución, Jesús fue clavado. Los clavos, probablemente, atravesaban las muñecas, no las palmas, porque el peso del cuerpo desgarraría las manos. La evidencia arqueológica de un esqueleto crucificado en Jerusalén en 1968 muestra un clavo de 11,5 centímetros atravesando el talón derecho, lo que confirma la posición de los pies. La muerte por crucifixión era por asfixia. El condenado se hundía sobre sus brazos, el diafragma se comprimía, y para respirar tenía que empujarse hacia arriba con los clavos, causando un dolor insoportable. Jesús colgó durante 6 horas, y desde la cruz pronunció 7 frases. La sexta, consumado es. En griego, tetelestai, una palabra que se usaba en los papiros comerciales para indicar una deuda pagada por completo. Y la séptima, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, un grito de confianza absoluta. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos. Un terremoto sacudió Jerusalén, y el centurión romano, un pagano entrenado para ver la muerte con indiferencia, exclamó: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Los evangelios no son los únicos que registran estos eventos. El historiador judío Flavio Josefo, en sus Antigüedades, menciona la muerte de Jesús y las señales extraordinarias. Tácito, el historiador romano hostil al cristianismo, confirma la ejecución bajo Poncio Pilato, y el Talmud babilónico, en Sanedrín 43a, menciona a Jesús colgado en la víspera de la Pascua. 3 fuentes independientes, todas del siglo I, corroboran los hechos centrales. Ahora, déjenme mostrarles cómo la profecía y la evidencia se entrelazan con una precisión que sobrecoge. El Salmo 22, escrito 1000 años antes de la crucifixión, describe en detalle clínico la crucifixión. Horadaron mis manos y mis pies, se repartieron mis vestiduras y echaron suerte sobre mi ropa. Pero la crucifixión no existía como método de ejecución en la época de David. Fue inventada por los persas y adoptada por los romanos siglos después. ¿Cómo pudo un salmista del siglo X a.C. describir un suplicio que no existía? Isaías 53, escrito 700 años antes, describe al siervo sufriente. Desfigurado parecía no ser humano. Por nuestras transgresiones fue traspasado. Con sus llagas fuimos curados. Y Daniel 9, 25-26 predice que el Mesías sería cortado 483 años después de la orden de reconstruir Jerusalén, un cálculo que coincide exactamente con el año 33 después de Cristo. No son coincidencias, son firmas. Incluso los enemigos de la fe confirman la verdad. En el siglo II, el filósofo pagano Celso escribió un tratado contra el cristianismo, pero para refutar a Jesús tuvo que admitir que existió, que realizó milagros, que murió crucificado. En el papiro mágico egipcio PGM-4 del siglo III se invoca el nombre de Jesús para exorcismos, lo que demuestra que incluso los paganos reconocían su poder. Y el grafito de Alexamenos, del siglo II, encontrado en una pared de Roma, muestra a un hombre adorando a un crucificado con cabeza de asno, con la inscripción «Alexamenos adora a su Dios». Es burla, pero es testimonio de que los cristianos adoraban a un crucificado, una idea ridícula para el mundo romano. Y esa burla es una de las pruebas más sólidas de la historicidad de la crucifixión. Había una vez un hombre que nació en una aldea olvidada
hijo de una campesina. Trabajó como tectón, albañil, cantero, hasta los 30 años. Nunca escribió un libro, nunca poseyó una casa, nunca viajó más de 150 kilómetros de su lugar de nacimiento. No tuvo ejército, no tuvo riqueza, no tuvo poder político. Y sin embargo, este hombre dividió la historia en dos. Su cumpleaños marca nuestro calendario. Su muerte se conmemora cada semana por miles de millones de personas. Su nombre es pronunciado en cada idioma de la tierra. ¿Por qué? Porque la evidencia muestra que no era solo un hombre. La tumba estaba vacía. Los discípulos, que habían huido y dudado, de repente estaban dispuestos a morir por la afirmación de que lo habían visto resucitado. La Iglesia cristiana surgió no de un mito, sino de un encuentro. Y los manuscritos, la arqueología, la historia, todo apunta al mismo punto. Algo extraordinario sucedió aquella mañana de Pascua. Así que quiero preguntarle algo personal. ¿Ha tenido alguna vez un momento en el que sintió que Dios estaba orando por usted específicamente? Cuando la Semana Santa deja de ser una historia y se convierte en su historia, todo cambia. Yo he visto a miles de personas llegar al borde de la fe y retroceder porque no sabían cómo mantenerla encendida. Por eso, antes de que se vaya, quiero que sepa que he dejado algo en el comentario fijado. Es la herramienta que uso cada mañana, antes de siquiera abrir los ojos. No es un producto, no es una suscripción. Es una práctica diaria que transformó mi relación con Dios. Si usted ha llegado hasta aquí, no es casualidad. Usted es un buscador. Y los buscadores necesitan combustible diario. Vaya al comentario fijado ahora. No se vaya sin revisarlo. Y si esta reconstrucción ha cambiado cómo ve la Semana Santa, suscríbase. Yo profundizo así cada semana. Y una cosa más, ahora mismo, mientras siente esto, piense en una persona, solo una. Alguien que está luchando, alguien que busca, alguien que necesita saber que no está solo. Envíele este vídeo. Podría estar cambiando su vida esta noche. Podría ser la respuesta a una oración que esa persona hizo anoche. Porque la evidencia está allí, los testimonios están allí, la profecía está allí, y la tumba está vacía.